Paco, ¿estás por ahí? Bien. Sí, acá estoy. Bien. Bueno, la próxima charla se llama Astronomía y sus controversias, una estrategia para comunicar cómo se construye el saber científico. El disertante Facundo Rodríguez. Y bueno, les deseo una buena charla y recuerden a la gente que está que si quiere preguntar algo lo puede hacer al final o escribirla en el chat, que nosotros la recordamos. Adelante, Facu. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente festejo mucho que hagan este tipo de actividades, que se siga haciendo el ENEA, a pesar de todo. Y me parece que es un muy buen lugar para poder compartir distintas cuestiones ligadas a la astronomía. En este caso, la comunicación de la astronomía. Les voy a compartir una presentación. Ahí ya la voy a poner. Así podemos ir viendo algunas cuestiones. Segundo. Perdonen, recién probamos y no hubo problema, pero ahora está costando. No importa. Ahí se está ¿Ahí viendo. están pudiendo ver? Sí, ahí se ve, Facu. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les deseo que festejo que hagan este encuentro, que se siga haciendo y que está bueno comunicar cuestiones que tienen que ver con la astronomía entre estudiantes de astronomía y que vean las distintas posibilidades que tienen para poder desarrollar su profesión después, que son muchas y son muy amplias. Yo les cuento que, bueno, como me presentaron, soy Facundo Rodríguez. Si bien investigo en astronomía, hice mi carrera, mi licenciatura y mi doctorado en Córdoba. También hice una especialización en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico, y me dedico también, aparte de mi actividad principal, que es la investigación, me dedico a hacer comunicación pública de la ciencia y comunicación de la astronomía en particular, y a hacer artículos periodísticos o de comunicación de la ciencia de las investigaciones que se hacen en el IATE, el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. Y después se comparten en distintas redes, plataformas, etc. Y formo parte de la red Especie, que al final les voy a pasar todo el contacto, las redes, para que puedan estar al tanto, que es una red de comunicadores públicos de la ciencia de todo el país, de distintos puntos del país, principalmente de instituciones públicas en las que se realiza ciencia. Y bueno, lo que se hace ahí fundamentalmente es compartir notas relacionadas con ciencia de los distintos institutos del país. Algo que quería decirles para empezar es que, si bien yo no lo hago como mi actividad principal, creo que sí hay posibilidades hoy, por las profesionalizaciones que se están dando en el campo de la comunicación de la ciencia, el que haya algunos de ustedes que puedan dedicarse también a comunicar ciencia o a comunicar astronomía. Hay distintos espacios, distintos lugares, distintas formas de seguir formándose también, obviamente. En muchos lugares actualmente, cada vez más, donde uno puede ir formándose en esta área. Así que, bueno, me parece importante también compartir esto acá, porque a veces hay algunas áreas que se invisibilizan un poco, y por ahí la comunicación se tiene como algo secundario, pero en algún caso puede ser algo fundamental en la carrera de alguien. Bueno, dicho esto, como dijo Gera recién, si tienen alguna duda la pueden hacer mientras estoy hablando también, o pueden interrumpir si consideren que es muy apropiado, y si no, lo podemos discutir al final, como prefieren. Una de las dos cuestiones me molesta. Lo que les preparé es sobre astronomía y controversias, una estrategia para comunicar cómo se construye el saber científico. Y la idea es que tratemos de pensar a lo largo de la charla de qué manera comunicamos nosotros y de qué manera se comunica la astronomía, o vemos que se comunica la astronomía. Lo primero que hice fue buscarle algo de astronomía en prensa de estas últimas semanas. Podemos ver que hay varias noticias muy diferentes.
me interesa decirles que más allá de que voy a poner ejemplos que por ahí tienen que ver más con este tipo de prensa, cuando hablemos de que la comunicación de la ciencia es mucho más amplia, y cada uno de ustedes puede pensar también en las actividades que hace cuando participa en los museos, algunos que son o fueron guías de los museos, de los observatorios, trabajos en planetarios, etc. Todas esas formas también son comunicación de la ciencia y de la astronomía. Esta es para ejemplificar, pero realmente es mucho más amplio y cualquiera de las cosas que digamos son válidas para las demás actividades también. Bueno, con respecto a estas notas de astronomía en prensa, vamos a ver que hay mucha variedad. Tenemos un proyecto científico, una curiosidad de por qué un satélite argentino causó pánico en Centroamérica, cómo los incendios que se están dando llegaron hasta el observatorio de Bosque Alegre, un candidato a un premio Nobel, astronomía y mitos, y Marte y la Luna se besarán hoy, o sea, un fenómeno astronómico del que uno podría disfrutar. Bueno, cuando se comunica, hay que ver que en general hay que elegir qué comunicar. ¿Cómo se elige qué comunicar? ¿Con qué criterios? Bueno, en general los medios tradicionales, cuando van a comunicar algo, lo van a hacer con estos criterios, que pueden variar un poco, pueden variar también sus nombres, pero más o menos esa son la esencia de lo que se utiliza, y es lo que se llama criterio de noticiabilidad, o sea que algo sea una noticia. Entonces, algo es una noticia por la actualidad, porque sea insólito o espectacular, por lo negativo, por la primicia, por la cercanía, por las personas que están involucradas, por el impacto que puede causar esto sobre una sociedad, por la capacidad que tiene para entretener, o por ser algo de servicio. Eso es a grandes rasgos. Si vemos estas notas, en general van a cumplir más o menos con eso. Podemos pensar que por ahí los incendios, por ahí ese foco más en lo negativo. Si uno lee bien las notas, no esta nota de página 12, pero salieron una gran variedad de notas, si bien hace foco en lo negativo de los incendios y más de que se incendie un observatorio, etc., también puede pasar de que se haga un poco de espectáculo, o sea, como algo espectacular o como algo insólito a veces también, digamos, entonces hay que ver el tono también, pero básicamente cumple algunos de esos criterios. En el caso por ahí del premio Nobel, vamos a ver que por ahí lo que tiene que ver es, una, la actualidad. Los primeros que sacaron la nota en realidad es la primicia, o sea, de haber visto que en la lista había un argentino y alguien que había estudiado en Córdoba y alguien que estaba ligado a las instituciones científicas nuestras, digamos, entonces de esa manera lo ven como una primicia, de alguna manera con una cierta cercanía, y después porque se sabe que va a generar bastante llegada cumpliendo con algunas de las otras cuestiones, o sea, muchas veces tiene que ver con una nota de actualidad, pero también puede tener que ver con el entretenimiento, con una historia de vida, bueno, se le puede dar más ampliación. También, si tenemos en cuenta las otras noticias, vamos a ver que por ahí en esta de, mira por qué el nuevo satélite argentino causó pánico en Centroamérica, tienen más que ver por ahí con entretener. Esto de Marte y la Luna se besaran, por ahí tiene que ver con entretener por un lado, y por otro lado una utilidad o un servicio que muchas veces cuando van a ocurrir estos fenómenos mucha gente sabe que va a ocurrir algún tipo de este fenómeno, que va a estar cerca de la Luna de Marte, etc. Y se comunican. Muchas veces uno va a notar, de nuevo, cuando uno lee los cuerpos de las notas, pero va a notar también el tono de si es para entretener o realmente es para informar y para que la gente pueda verlo. Muchas veces cuando se dan un poquito más de información sirve igual para poder verlo. Bueno, después tenemos el caso de astronomía y mitos, donde también tiene que ver más con el entretenimiento. Y el proyecto Cubic, por ahí, puede ser algo que tenga que ver con algún tipo de notoriedad por los que están implicados en el proyecto en sí, después cuando la nota lo hace, o el impacto que también esto genera, como un proyecto científico argentino llega a una vanguardia supuestamente mundial, etc. Lo que tenemos que tener en cuenta de todas estas notas, que estoy mostrando, que son simplemente un recorte de algunas que salieron en las últimas semanas, y más o menos el criterio es eso, que sean más o menos nuevas y que tengan que ver con astronomía, que sean obviamente distintos temas. Lo que podemos ver es que en todas, muchas veces, estos criterios, lo que van a hacer es que muchas veces nos centremos en el criterio y no en la profundidad. O sea, que no en todos los casos podamos
llegar realmente a entender algo nuevo o a entender de qué manera esto está relacionado realmente con la astronomía y no quede simplemente en una nota de color o sin demasiado trasfondo, que eso pasa bastante. Digamos. Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver que va a cumplir con algunos de estos criterios. Y fíjense que la NASA le alertó que el asteroide más grande de la década rozará la Tierra. Pueden prestar atención a los hashtags también que utilizan. Y vamos a ver que en realidad esto lo que está tratando es, por un lado, de generar como una especie de entretenimiento, podemos decir, y de generar impacto. Es algo insólito, es algo espectacular, se centra en el espectáculo, generar un impacto alto que mucha gente lo comparte en las redes. Ya empezamos a ver que va a haber una diferencia entre algunas de estas notas que vimos y esto como se comparte en las redes, por ejemplo, porque es diferente la plataforma. En un caso vamos a tener una nota para que sea leída y en otro caso esto es para que sea más compartido por las redes y que algunos acceden a la nota. Entonces vamos a ir notando que hay variedades. Y que también, obviamente, va a haber variedad con los objetivos. Esta claramente busca un impacto, o sea, llegar a mucha gente. Ahora, más o menos con lo que les venía diciendo, cuando tenemos estos criterios de noticiabilidad aplicados a la ciencia, y en particular a la astronomía, pueden suscitar algunas críticas. Acá cito a Antonio Mangione, que es un especialista en comunicación porque la ciencia, tiene un artículo sobre esto, y además es biólogo. Bueno, él lo que plantea en alguno de sus trabajos es que un problema que tenemos con seguir estos modos de comunicar es que no vamos a profundizar sobre las investigaciones en sí, sino que hacemos más foco en el producto que en el proceso. O sea, nos importan los resultados, se ganó un premio, se sacó tal resultado, se logró tal acuerdo, se hizo tal proyecto, más que en el proceso de cómo se llevó a cabo, quiénes están implicados, qué personas están implicadas, de qué manera están implicadas, y también de las subjetividades de estas personas. O sea, cómo estas personas que hacen ciencia piensan, sienten, de qué manera están involucrados, etc. Y además, el contexto político y económico en el que se realizan estas acciones. Ejemplos de esto hay de sobra, podemos ver de las últimas semanas que CONICET salió en un ranking como primera entre las instituciones científicas de Latinoamérica y muy pocas notas pusieron eso en un contexto político y económico en el cual, por ejemplo, había una lucha salarial dándose al interior de CONICET. Entonces, ahí vemos este tipo de cuestiones donde el resultado es una de las mejores. ¿Cómo? No importa. Entonces, es importante por ahí tener en cuenta de que muchas veces si nos guiamos solo por estos criterios, la nota puede perder esas otras aristas. También que rara vez se observa un conflicto de intereses. En nuestra área, si bien los conflictos de intereses no son tan transparentes, en general son más frecuentes en las farmacéuticas o en algunas áreas médicas, en algunas cuestiones por el estilo, en astronomía también puede haber conflicto de intereses, como puedo hablarlo en cualquier área, por ejemplo, con cómo se destinan fondos, qué se subsidia o no, cómo se premian personas, etc. Todo ese tipo de cuestiones suscitan conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, por ahí hay que ver si no hay personas involucradas en la evaluación que sean de un área y que, por ejemplo, algún área se vea beneficiada, o cuestiones por el estilo. No tiene que ver con una cuestión de los conflictos de intereses, justamente, no es que tienen que ver con una cuestión de corrupción en sí, sino que tienen que ver con justamente que muchas veces hay intereses puestos en juegos que no son tan transparentes y que podrían, o una actividad de la ciencia, de la investigación, del periodismo de investigación, que rara vez se aplica a ciencia, es la de criticar también eso, ¿no? Hacer una crítica, o sea, se destinaron tantos fondos, de qué manera, etc. Entonces, bueno, rara vez, siguiendo estos criterios, por los que hemos visto antes, rara vez, cuando se aplican a ciencia, nos da un periodismo de investigación en ciencia que nos pueda mostrar un poquito más allá. Esto que va a traer, esto ya lo digo yo, lo dice Antonio, es que en general va a haber tendencia para priorizar a ciertas personas, ciertas áreas, ciertos grupos y a reproducir los modos de comunicación de los medios tradicionales, o sea, de los grandes medios, independientemente de nuestros objetivos. O sea, nosotros muchas veces vamos a comunicar desde una institución pública o vamos a comunicar en un contexto, por ejemplo, van a tener talleres de derecho al cielo, donde se busca
una comunicación de la ciencia ligada a derechos, vamos a tener una amplia gama de posibilidades de comunicación, y muchas veces si seguimos estos criterios, lo que va a pasar es que van a quedar afuera muchos matices y muchas cuestiones que podamos comunicar por centrarnos justamente en cumplir al pie de la letra lo que muchas veces tiene más que ver con los grandes medios y que está ligado a cuestiones que no pueden estar necesariamente ligadas a nuestros objetivos. Bueno, ahí nos surge algo que es, entonces, ¿por qué comunicar astronomía? ¿Con qué objetivos? ¿Qué objetivos nos proponemos a la hora de comunicar? Algo que es importante, y que por ahí se comunica poco, es que la comunicación pública de la ciencia, como se hace actualmente, como se hace en cuanto a los grandes medios, etc., y la comunicación pública de la astronomía en particular, surgen de algunos hechos ligados a la carrera espacial. Cuando la Unión Soviética puso al satélite Sputnik 1 en órbita, el 4 de octubre de 1957, fue un gran golpe para Estados Unidos. A partir de eso, se hizo una gran inversión en ciencia, muy, muy grande, y una de las agencias que se crean es la de la NASA, es decir, la responsable de los programas espaciales, que obviamente era una de las prioritarias en ese momento para poder ganar la carrera espacial. Vean que simplemente un año después se crea la NASA, pero además de ser prioritaria para ganar la carrera espacial, lo que se busca es que la sociedad legitime los gastos que se estaba haciendo en ciencia y tecnología, porque se veía que a partir de una sociedad más científica y tecnológica se iba a poder tener una supremacía, que era lo que se estaba buscando en esta carrera espacial en particular y en la Guerra Fría en general. Entonces podemos decir que la comunicación pública y la ciencia está muy ligada a la astronomía, pero aparte de eso está muy ligada a una comunicación. En ese momento lo que buscaba era que la gente estuviera de acuerdo con que se hicieran grandes cantidades de aportes del Estado para la ciencia. Entonces, en cierta forma, legitimar. Hay que ver si los objetivos que siguen teniendo hoy estas instituciones son los mismos y qué objetivos tenemos nosotros al comunicar astronomía hoy. Pasaron muchos años desde eso y hay muchas cuestiones que cambiaron, pero es importante plantearse eso. Yo hice acá un pequeño esquema de cuáles podían ser algunos probables objetivos por los cuales comunicar la astronomía, y tienen que ver, por un lado, con democratizar, con informar, con fines culturales, y también podemos encontrar muchos otros. Obviamente, si esto lo hubiera hecho otra persona, tendría otro orden. A mí me parece que democratizar es uno que tenemos muy presente nosotros, desde nuestras instituciones, digo, aunque a veces no lo jerarquizamos como deberíamos, o sea, no comunicamos teniendo en cuenta ese objetivo. Cuando digo democratizar, tiene que ver con que más gente se acerque, con ampliar derechos. Esto está presente muchas veces, bueno, de nuevo, ampliar derechos puede tener que ver, por ejemplo, con actividades como lo que se hace tanto en La Plata como en Córdoba, con jóvenes en contexto de encierro, pero puede tener que ver también con la comunicación que se hace desde los museos, la que se hace desde los planetarios, la que se hace para los colegios, donde justamente tratamos de que mucha más gente que la implicada directamente en el quehacer científico pueda acceder a esos conocimientos y pueda acceder muchas veces de primera mano, o sea, con científicos que realmente están investigando en eso o estudiantes que están estudiando eso, etc. Entonces, esa democratización me parece que está muy presente. Y también dentro de esa democratización, algo que está dando mucho en general y en astronomía en otros lugares del mundo sobre todo, es en promover que haya más mujeres en ciencia, por ejemplo. O sea, hay una comunicación tendiente a valorar o a mostrar que hay mujeres haciendo ciencia, presentando las investigaciones que hacen, etc. Entonces, ahí tenemos como una línea que puede ser la de democratizar. Otra que es la de informar. La de informar también está muy presente en astronomía porque hay mucha gente que en general tiene curiosidad por el cielo, entonces a veces tiene que ver con satisfacer intereses de la gente por alguna cuestión particular o por algo que sucede todos los años. Una cuestión particular puede ser, por ejemplo, un eclipse, o puede ser alguna tormenta solar o algo que está pasando en algún momento, donde se informa y entonces la gente realmente siente curiosidad. Y otra cuestión que sucede todos los años puede ser los equinoccios, los solsticios, distintas fechas que por ahí tienen alguna
base astronómica y se pregunta sobre eso, digamos. También se pueden explicar avances que se consideran importantes o mostrar investigaciones que se hacen en nuestro país. O sea, en esos dos casos es informar con distintos criterios. Uno puede ser informar en general investigaciones que estamos haciendo nosotros en nuestras instituciones o que se están haciendo desde otras instituciones y colaboramos, etcétera. O pueden ser avances que se consideren muy importantes. O sea, aunque no estemos implicados directamente, podemos intentar comunicarlos. Y ahí también es importante tener en cuenta que cuando tomamos este objetivo de informar, hay que ver qué más queremos hacer aparte de informar. O sea, ¿por qué nos involucraríamos en informar algo que a lo mejor tiene que ver con saber general? Bueno, ¿por qué lo haríamos? Y lo vamos a ver después de qué manera. Bueno, y otra forma de abordar esto, o sea, con otro objetivo, es el de los fines culturales. Por ejemplo, comunicar la historia de las instituciones que hacen ciencia, de ciertos experimentos importantes, de algunos debates que se dieron, de algunos cambios que hubo en la ciencia. Muchas veces esos fines culturales trascienden, no tienen que ver con algo coyuntural, con algo de actualidad, pero, y es ahí donde me gusta hacer énfasis, es que cualquiera de los objetivos que tomemos, si bien no tienen que ver con lo coyuntural hoy, pueden servir para más adelante y en algún momento pueden tener que ver con lo coyuntural. Y si hay una buena cantidad de información sobre eso, es algo muy útil en que pararse para poder seguir informando. Para ser claro, un ejemplo de esto, el año que viene se cumplen 150 años del Observatorio de Córdoba, por ejemplo. Entonces hay las comunicaciones previas que se hayan hecho sobre la historia y las comunicaciones mientras más serias, más críticas, más hayan explorado, más pueden servir a que otros medios tomen esta comunicación y puedan llegar a ampliar sobre conocimientos que ya tenemos. Bueno, por último, con respecto a fines culturales, tenemos la de relacionar con saberes científicos y populares. Sabemos que la economía despertó interés desde siempre en todas las comunidades a lo largo de todo el globo. Entonces, muchas veces poner a dialogar estos saberes, los tradicionales, populares, con los científicos, puede hacer que sea un intercambio rico y en el cual podamos establecer un diálogo que sea interesante. Vean que yo hablo mucho de diálogo porque me parece que la forma de comunicar justamente implica un diálogo. Tiene que haber alguien que hable y alguien que reciba. Espero que en este caso ustedes estén recibiendo y después charlemos cuando termine esto. También eso relaciona a los saberes populares y ahí es donde hacía foco antes de que a veces se priorizan áreas, personas, etcétera, sobre otras. Hay una parte de la astronomía que por ahí no está tan bien comunicada o que no se la comunica como parte de la astronomía, que es la astronomía cultural, la arqueoastronomía y toda una parte de astronomía que está muy ligada a lo social, que también puede ser revalorizada si uno toma los fines culturales. O sea, no está pensando en la coyuntura, no está pensando en los premios, no está pensando solamente en los productos, digo solamente porque también pueden participar de todo eso, sino que está pensando también en tener un fin que vaya un poquito más allá. Finalmente en otros podemos tener el de entretener, y cuando digo otros no es que sean menos importantes, sino que simplemente pueden ser cuestiones muchas más que pueden ir surgiendo también. Pueden ser entretener, en algún caso en algún contexto el entretener puede ser un fin en sí mismo, en otros puede ser un fin de segundo o tercer grado con respecto a los otros fines que tenemos. Lograr presencia de alguna institución en la sociedad, esto es algo común también en la comunicación de la ciencia, intentar comunicar justamente para que ciertas instituciones la sociedad las conozca más. Justificar cierto financiamiento, que era más o menos como lo que hemos visto antes con la NASA, sigue pasando hasta hoy. Muchas veces la comunicación que se centra en algunos lugares es justamente porque, no solamente en Argentina, sino en general en el mundo, se tiene un gran financiamiento, estás obligado a comunicar. Entonces, en realidad, la comunicación no se hace con alguno de los otros fines, más allá de que por ahí puedo cumplirlos también, sino que se hace para justificar los fondos que se tiene para hacer algo. Y finalmente vender. En el de vender no lo puse más, sobre todo pensando en astronomía desde las instituciones, sino más bien en los medios o en otros lugares, muchas veces sí, en vender en el sentido de, literalmente en el caso de un periódico, por ejemplo, pero también puede ser vender en el sentido de generar gran impacto, que la noticia llegue a todos lados, etc. Eso también puede ser un fin y que también nos va a condicionar cómo comunicar, que es justamente lo que pasamos ahora. Entonces, después de haber visto esto, que los criterios tradicionales por ahí pueden priorizar algunas cuestiones que desde la ciencia o desde nuestra misma actividad, desde las universidades, desde los institutos, etcétera, puede ser un poco invisibilizada
y que prioriza los resultados, que tener en cuenta a la hora de comunicar astronomía. Bueno, para mí una cuestión que me parece fundamental es tener en cuenta la relación entre la ciencia y la sociedad. O sea, nosotros, como personas que participamos directa o indirectamente de la ciencia, estamos en contacto constante con la sociedad, y la sociedad en cierta forma también, de distintas maneras, va a influir en nosotros. Entonces, en realidad, la sociedad y las personas que investigan ciencia, poniéndolo así muy esquemáticamente, forman parte de lo mismo. O sea, nosotros formamos parte de la sociedad. Y como tal, y como lo había planteado antes en las críticas a los criterios de noticiabilidad, de que falta mostrar la subjetividad, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comunicar. La subjetividad de quienes van a comunicar y de quienes investigan. O sea, cómo forman parte de esa sociedad, qué piensan, qué sienten, por qué comunican, etc. Esto, una primera cuestión que podemos plantearnos es con qué objetivo comunicamos. Ahí puse imágenes de todo tipo. Podemos querer comunicar cuestiones que tengan que ver con planetas, con galaxias, con cúmulos, con los observatorios que trabajan en sí, con cuestiones culturales, simulaciones, debates que se han dado, etc. Terraplanismo, etc. Podemos tener muchos fines para comunicar. Y ahí puse muchas cuestiones más, porque en realidad en las imágenes también vamos a tener que ver que hay tanto áreas del conocimiento como debates que se dieron en algún momento, pero también las áreas implican escalas. Entonces, bueno, todo eso nos va a hacer que nosotros tenemos que pensar cuál es el objetivo de elegir comunicar eso. De elegir comunicar astronomía o algo en particular. A partir de esto surge algo que lo plantea una investigadora argentina que investiga también comunicación pública y la ciencia, que es pensar en la relación entre el público y las personas expertas. Si está dispuesto a diferir o no, si de hecho compete, digan, y cómo construye la imagen del público. ¿Cómo va a actuar con las personas expertas o con las personas que comunican? Digamos, pueden ser las mismas o no, digamos. Que comuniquen lo que las personas expertas digan. Hay algo que a veces se da directamente, a veces indirectamente. Pero en cualquiera de los casos, ese público está dispuesto, por ejemplo, está dispuesto a diferir, no va, cómo, nos va a hacer plantearnos cómo plantear una actividad, cómo pensar una actividad. O sea, uno piensa una actividad, si el público no va a diferir en nada, sea un monólogo, como bueno, lo que estoy haciendo yo ahora, pero si el público va a diferir, probablemente sea un debate lo que se va a dar. Si no va a diferir y queremos que difiera, probablemente tenemos que buscar estrategias para que lo haga. Entonces, bueno, pensar el público y su relación con las personas expertas, situadas a lo que vamos a hacer, ¿no? Esto va a ser muy distinto si hacemos una charla en un colegio, si va a ser una noche de los museos, si va a ser un taller en el que vamos a participar con gente de distintas edades, si va a ser una capacitación docente. Cualquiera de estas cuestiones va a tener distintas cuestiones. En cada caso, pensar en el público y su relación con las personas expertas. Pero también pensar en las personas expertas y su relación con el público. O sea, los van a ver como alguien que puede aprender, digamos, que puede llegar a entender lo que van a plantear o no, digamos. ¿Qué motivaciones tiene esa persona experta para entablar alguna relación con el público? ¿Qué actitudes toman respecto a la sociedad en general? O sea, va a tener que ver con las personas expertas y lo que ellos mismos piensan, y básicamente también, como había planteado antes, lo que decía Antonio Mangione, es con la subjetividad. También, cuando vamos a armar una actividad, vamos a comunicar algo, tenemos que tener en cuenta que esas personas expertas y su relación con el público y con la sociedad en general van a condicionar un poco lo que comuniquemos, independientemente de la forma en la que lo hagamos. Y que también pensar en eso es algo importante, es algo interesante a tener en cuenta, no porque condicione la actividad, sino todo lo contrario, porque podemos hacer actividad en la que aprovechemos eso. O sea, si tenemos una persona experta joven, vieja, mujer, hombre, trans, podría ser también que sea de acá, del país, que no sea del país. Todas esas experiencias pueden ser aprovechadas en un marco de comunicación.
de la astronomía, de la ciencia en general, y puede ser algo interesante porque, según los objetivos que tengamos, puede ampliar y puede generar un intercambio más fructífero y, como les había dicho antes, de diálogo, un diálogo más fructífero. Ahora, algo más que hay que tener en cuenta en esto es justamente la interfaz, o sea, de qué manera vamos a poner esto en juego. Es distinto si yo voy a hacer una nota para un periodismo gráfico, como les decía antes, una nota escrita, que si voy a hacer un taller, que si voy a hacer un debate, que si voy a hacer una charla donde la gente probablemente no interactúe demasiado, etc. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear cualquier tipo de comunicación. En particular, que esto añada complejidad. O sea, si nosotros vamos a usar un formato, que este formato nos ayude a que esa complejidad haga que sea más interesante lo que hacemos. Es decir, si vamos a poner una persona experta a interactuar con un público, hacerlo de una manera que tanto la persona experta como el público se sientan cómodos para esa actividad. O se incomoden en el marco de esa actividad, si va a ser algo lúdico, por ejemplo, bueno, probablemente queremos sorprender, queremos hacer algo, eso también es parte de lo que podemos estar buscando. Pero es importante también pensarlo, no es algo que se dé espontáneamente, porque podemos plantear actividades en las cuales o las personas expertas o el público que planteamos no es el que realmente va a pasar, y es algo que hay que evaluar, y si no pasa, evalúalo para futuras veces, y de esa manera la actividad en sí que hagamos puede que sea una actividad que no cumple los objetivos que queremos. Bueno, a partir de esto es que surge qué astronomía comunicar, complementando con los criterios tradicionales. Digo que más allá de los criterios tradicionales, está bueno comunicar una astronomía que abre el diálogo, que genere interés, que muestre procesos, que muestre a quienes la hacen, que genere nuevas apetencias, o sea, que podamos superar un poco lo tradicional de los medios y podamos tratar de llegar un poquito más allá. ¿De qué manera hacer esto? Bueno, una forma y una estrategia que es la que yo planteo, que de nuevo es una estrategia, puede haber muchas, y por eso traté de contar más sobre el resto que sobre esto en sí, es porque la estrategia de las controversias nos va a brindar muchas posibilidades y nos va a brindar que podamos en distintos ámbitos aprovecharlas. Pero puede haber otras que también lo sean, y obviamente va a haber algunos ámbitos en los que probablemente esto no sea la más acertada. Pero en un ámbito bastante amplio esto nos va a servir. Las controversias científicas tomadas como disputas, donde interviene el conocimiento científico, nos van a abrir un panorama interesante para poder comunicar este tipo de cosas. O sea, generar apetencia, mostrar quiénes trabajan, generar interés, dejar dudas. Cuando pensamos en las controversias, podemos pensar básicamente en dos tipos, hacia grandes rasgos. Una que se van a dar al interior de la producción científica, que tienen que ver fundamentalmente con que personas expertas discutan entre sí alguna cuestión del conocimiento. Esto es lo que nos va a permitir justamente visualizar cómo se construye la ciencia y también sobre cómo se elabora el conocimiento a partir de lo social. O sea, cómo justamente no es alguien aislado que descubrió algo, sino que se va construyendo pieza por pieza a partir de diferentes aportes. Por otro lado, están los procesos sociales donde actores no expertos cuestionan y afectan con sus acciones públicas la decisión de actores expertos. Esto básicamente es cuando actores no expertos en un área justamente van a criticar y van a poner en cuestión lo que hacen actores expertos. Esto también nos va a permitir visualizar esta relación compleja entre ciencia y sociedad, que más o menos les había esbozado antes, donde nosotros somos parte de la sociedad como personas que hacemos ciencia, pero al mismo tiempo vamos a formar parte de una subcultura, por decirlo así, y muchas veces no queremos hacernos cargo de que somos parte de esa sociedad, y a veces estos debates nos llevan justamente a un enfrentamiento donde hay que tratar de poder comunicarse, poder dialogar de alguna manera, pero teniendo en cuenta que va a ser distinto que si lo hacemos con otros actores expertos. Tratando las primeras, al interior de la producción científica. Bueno, lo principal es que este tipo de controversias se van a dar dentro del ámbito científico. O sea, la discusión central va a ser si consideramos que algo es correcto o no, si consideramos que un avance es correcto o no, etc. Va a haber distintos grupos que van a desplegar distintas estrategias y van a tratar de decir, no, yo tengo razón, etc. Esto va a hacer que lo que es prueba para unos no sea una prueba para otros. Es decir, cuando uno dice yo tengo razón, otros van a decir que no. Por ahora es todo muy vago, yo les voy a dar algunos ejemplos. Y va a haber tácticas de negociación que producen conocimiento científico correcto, es decir, en algún momento alguien va a decir, no, por esto tengo razón, y alguno de los otros grupos no va a poder decir que no tiene razón, y ahí
va a entrar como una táctica de negociación donde finalmente se va a llegar a clausurar, a cerrar esa discusión. No siempre se van a dar de la misma forma y justamente lo interesante es que tampoco muchas veces no clausura del todo, sino que va a ser una discusión abierta, porque a pesar de que alguien sea como vencedor, va a quedar muchas veces ahí durante algún tiempo la discusión abierta. Lo interesante es que puede darse en cualquier área del conocimiento. Cuando vamos al interior de la producción astronómica, podemos encontrar muchos debates. Y ahí vamos a pasar algunos ejemplos, de manera rápida, pero para pensarlos, como es Plutón como planeta enano, que en el 2006 se votó, ahí está la foto de la votación, que pasara de ser planeta a ser un planeta enano. Acá tenemos a Penzias y Wilson con el descubrimiento del CMB, que después le va a hacer ganar el Nobel. Esto que tenemos acá es lo que se llamó el Gran Debate, que fue el debate entre Shapley y Curtis, en el cual se debatía si realmente existían las galaxias, si había otras galaxias. Es de exactamente hace 100 años, miren qué interesante que es recuperar también la historia. Hace exactamente 100 años se daba este debate y pasábamos de vivir en un universo en el cual había unas nebulosas que supuestamente formaban parte de nuestro mismo sistema, universo, etcétera, a ampliarlo y darnos cuenta que en realidad todo eso pasaba a ser, todas esas nebulosas pasaban a ser otras galaxias como la nuestra, y que justamente se ampliaba en gran medida lo que estábamos viendo. Ese debate, que se llama el Gran Debate, fue en 1920. Después acá tenemos a Jocelyn Bell. Jocelyn Bell fue la que descubrió el primer pulsar, que lo hizo como parte de su tesis de doctorado. Bueno, a partir de ese descubrimiento, dos hombres ganaron un premio Nobel y ella no lo ganó. Hay un debate al respecto que todavía ahora sí buscan, sigue abierto, pero que es muy interesante porque también nos muestra cómo se produce el conocimiento. En parte de un debate ahí, porque si bien ella lo descubre, va a hacer las observaciones, supuestamente era muy importante el papel de su director, inclusive ella misma hasta el día de hoy sigue rescatando un poco eso. Y también cómo se construyen, hay varias críticas con respecto a eso, porque también cómo se construyen los premios, cómo se construyen las cosas. Ella muchas veces se le ha preguntado si no consideraba que el Nobel tendría ganado ella, y ella misma dice que no sabe si en ese momento de su carrera estaba bien que ganara el Nobel, porque era demasiado joven. Entonces, bueno, etcétera. Eso nos da todo un panorama que nos va a permitir mostrar bastante sobre la ciencia. Por último, acá puse la materia oscura, en realidad como una especie de esquemita de materia oscura, y a Vera Rubin que descubrió las curvas de rotación, y que eso le dio, fue una de las cuestiones que ayudó en la cuestión del establecimiento de que podía haber algún tipo de materia que fuera diferente al que nosotros conocemos. Y bueno, fue justamente con esas curvas que, lejos de cerrarse el debate, se profundizó, porque eso se venía planteando de alguna manera, de que podía existir esta materia oscura, y que se profundizó el debate y que podemos decir que de cierta manera sigue abierto hasta el día de hoy, si bien no hay demasiada, o sea, dentro del establishment científico se puede decir que lo más aceptado hasta ahora es la materia oscura, habiendo modelos alternativos, obviamente. Bueno, entonces estas controversias al interior de la producción astronómica, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar fundamentalmente idea de los procesos, las personas, de la historia, y se dan en cualquier área de la astronomía. Pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Entonces, todo esto, comunicar esto, muchas veces va a potenciar a poder mostrar y mostrarnos mucho más. Con respecto a los procesos sociales que cuestionan la ciencia, no voy a entrar en demasiado detalle acerca de esto. En general es que la disputa en relación a la construcción de instalaciones, la incorporación de tecnologías, la aplicación de normativas específicas, y sobre todo lo que se ve es que se siente un riesgo respecto a la actividad científica. Un riesgo en cuanto a que se sienten avasallados de alguna manera los sectores de la sociedad. En astronomía tenemos algunos. Uno que lo pongo acá es con la llegada del hombre a la luna. Hay toda una cuestión de conspiración de si el hombre realmente llegó o no llegó a la luna, etc. Y durante mucho tiempo se planteó este debate. Mucha gente sigue negando hasta el día de hoy la llegada del hombre a la luna, a pesar de los que se dan. Es interesante esto, me parece, porque tiene que ver también con lo histórico, con uno poder entender por qué se puede cuestionar la llegada del hombre a la luna en un contexto de Guerra Fría, etc., que hemos dicho antes. Este segundo que pongo es la instalación del observatorio en Hawái, que despertó una gran cantidad de protestas
y que imposibilitó que se terminara de hacer ese telescopio, se cortaron rutas, hubo que parar la producción astronómica y hubo un debate súper intenso el año pasado, este año en realidad, con respecto a por cómo no iba a avanzar el conocimiento científico debido a las protestas de la gente, y las protestas, la mayoría, estaban basadas en que, en realidad, las personas que habitan ese sector, digamos, Hawái, pero en particular de esos sectores, y que eh, se consideran parte de esa comunidad, consideran que hay lugares sagrados, y que esos lugares sagrados habían negociado hasta cierto punto, se les había pedido permiso hasta cierto punto para poder hacer ciertas instalaciones, y esas instalaciones ya están excediendo cualquiera de esos permisos. Este último telescopio, al parecer, se había puesto sobre un pico en el cual se esperaba que ese pico no estuviera con un telescopio, por ser uno de los picos sagrados y ya por ser los demás ya utilizados. Esto hizo que hay una controversia muy grande y en particular no se pudo terminar la instalación hasta el día de hoy. Hay distintas posturas sobre qué va a pasar sobre eso. Bueno, esta controversia podemos decir en cierto sentido que está abierta, o hasta que haya un telescopio similar a ese funcionando va a estar abierta, o va a cerrar con que un telescopio no se pueda construir también, podría ser una posibilidad. Todo eso también nos permite mostrar cómo se opera un telescopio, cómo trabaja un telescopio, cómo se arma un telescopio, bueno, todo eso puede ser también comunicado a partir de esa controversia, que de nuevo es una controversia bastante rara en astronomía, porque tiene que ver con las instalaciones astronómicas en general no se ve como que afecten, o no se había visto como que afecten de alguna manera a la sociedad, como el impacto ambiental, etc. En este caso es una forma de impacto ambiental, que es un impacto sobre un ambiente que las sociedades esperaban tener sin instalaciones tecnológicas. El último ejemplo que puse, el de la Tierra plana, que todos lo deben conocer, lo puse justamente en un celular porque es algo que tiene más que ver con nuestra cotidianeidad, con las redes sociales y con un modo de comunicar y de establecer una forma de desconocer los avances del conocimiento científico y los avances del conocimiento astronómico en particular, ligada a justamente eso, a que la Tierra es plana y desconocer cualquier tipo de otro avance que se hizo en un sentido contrario, atacando hasta el mismo instrumental. De todas maneras, comunicar esto de una manera muy crítica, viendo de qué forma hacerlo, etc., nos permite también mostrar, también, al igual que las otras, de qué manera por ejemplo, de qué manera se observa con un telescopio, qué otras cosas se observan, qué otras pruebas hay de que la Tierra sea esférica, por qué la Tierra se habría formado de esta manera, cómo se forman los planetas, cómo se forma el sistema solar, y nos puede llevar así la información que tenemos sobre las galaxias, la información que tenemos actualmente sobre el universo. Todo eso nos puede permitir comunicar si nosotros dialogamos acerca de la Tierra plana también, por ejemplo. Entonces, la idea es que al contar una controversia, lo que vamos a contar es una historia, va a tener una apertura, va a tener una conformación de postura, un despliegue de estrategias y va a tener una clausura. A mí me parece fundamental que cuando uno comunica controversias, no perder de vista lo local. O sea, si bien puede ser que un telescopio esté en Hawái, podemos también usarlo como excusa para mostrar nuestros telescopios, cómo se operan acá los telescopios, si acá hay operación remota, si allá hay operación remota, etc. Lo mismo con cualquiera de las demás. Si comunicamos materia oscura, cómo la materia oscura también se estudia en nuestro lugar. Si comunicamos planetas enanos, cómo hay personas en nuestro instituto estudiando sistemas planetarios, etcétera. Lo mismo con la cuestión de los púlsares, con cuestiones estelares, etcétera. Todas las controversias nos pueden servir también para poner una pata en lo local y comunicar lo que nosotros hacemos. O sea, comunicar el quehacer científico. A modo de cierre y dejando un tiempito para que podamos charlar un poco si tienen preguntas o algo, la idea es que hay muchos estudios de comunicación pública y la ciencia, entonces no es necesario siempre estar empezando de cero. Está bueno buscar nuevas estrategias, pero basarnos en lo que ya hay. También, en general, somos muy críticos con nuestro trabajo. O sea, sabemos que nuestro trabajo puede tener fortalezas, debilidades, discuten con otros, etc. Digo ahí pensando en las investigaciones astronómicas, pero también en los estudios de las materias, en cómo uno va conociendo y cómo uno critica para poder ir aprendiendo. Entonces, muchas veces usar esas críticas puede ser un valor agregado a la hora de comunicarlo. En talleres, en visitas guiadas a un museo, etc.
También la comunicación de las controversias es una estrategia, como yo le dije, podemos encontrar otras, y también, qué importante que hay muchas controversias en astronomía. Entonces, que cada uno de nuestros trabajos, cada una de las cosas que hacemos muchas veces, intentar buscar algo que abra el diálogo, que permita cuestionar y que nos permita conversar con nuestros interlocutores, nos puede servir justamente para comunicar lo que hacemos en nuestros propios lugares de trabajo. Eso es lo que preparé y dejo un espacio para que podamos charlar un poco. Ahí les dejo mi contacto y lo que les había contado del periodismo científico, de especie, la red de especie, que está el Instagram, está el Facebook y está el Twitter, para que puedan verlo. Les dejo la presentación un ratito más. Bueno, Facu, te felicitamos de parte del ENEA, muy buena charla. Y nos abrimos a cualquier pregunta, no sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Facu. La pueden escribir o la pueden hablar por micrófono. Bueno, ahí estoy. Bueno, parece que no hay preguntas. Sí, parece que no hay muchas preguntas. Aplausos. Fue muy buena, Facu, la verdad. Bueno, espero que les haya gustado y... ahí creo que hay una pregunta. ¿Lía? A ver, Lía. Bueno. Puedes habilitar el micrófono, Lía. Sí, Lía. No le abrí el micrófono. No importa, Lía, escribí, bueno, todavía tenemos tiempo. Sí, debe estar tipeando, además no poder. Dice, hablaste de la comunicación política y de la mujer en ciencia. Sí. A ver, veamos qué nos pregunta Lía. ¿Qué otra forma de hacer como notar esto en la comunicación aparte políticamente? No, hay muchas formas de comunicar, perdón. Lo puedo hacer rápido porque, bueno, para poder comunicar un poquito más. Pero lo de la mujer en ciencia, por ejemplo, hay formas más sutiles de hacerlo y hay formas como más frontales. O sea, una forma por ahí más frontal es decir, bueno, tal porcentaje, en nuestro instituto tienen tal porcentaje de mujeres, o hay mujeres dirigiendo nuestro instituto o no, o tal mujer joven gana un premio, etc. Otra es, en todas las notas que se hagan, tratar de tener una especie de paridad, por decir así. Uno ir comunicando notas, ir notando y mostrando en toda la producción que hay mujeres. Entonces, esa forma por ahí también es algo que, digo, también es una forma que se puede hacer, que está muy presente en los medios ya, o sea, es algo que no necesariamente se discute tanto, pero está muy presente, donde, por ejemplo, para darle un ejemplo concreto, en la red de especies, lo que se trata de hacer es cuando se comunican, cuando se comparten notas, es justamente en todos los lugares, con todas las diferencias que hay en cada lugar del país, se comparten notas tanto de mujeres como de hombres, etcétera, digamos, en la proporción de notas. Y también el tratar de no invisibilizar consciente, o sea, ser consciente de no invisibilizar a las mujeres. O sea, si hay algún especialista en un área que es una mujer, se habla con la mujer y no con un hombre, aunque el hombre pueda tener más trayectoria y no sea del área, por ejemplo. Etcétera. Me parece que hay muchas estrategias que son más sutiles. No sé si te respondo un poco la pregunta, pero digo, hay algunas que son como más confrontativas y otras que son más útiles y están presentes todo el tiempo en la comunicación. No sé, Lía, cualquier cosa me volvés a escribir. Ahí la lees bien, Facu, si no te la leo. No, ahí la leo. María Ferreira Nigres. Hola Facu, ¿cómo ves el tema de la divulgación de estos días? Institución de nuestro país se ve bastante. Está latente, no sé si me explico. Perdón, estoy... Perdón, estaba temiendo leer lo de Lía. Ahí Lía me volvió a escribir, sí, claro, la idea es justamente mostrarlas. Esa es una estrategia, digamos, la más política por ahí que pueda haber, más allá de las demás, que pueden ser como visibilizarlas más, pero mostrar
que mujeres. Y muchas veces también pueden ser notas directamente políticas en las que uno hable sobre las diferencias de género. Bueno, María Ferreira, lo que me pregunta de la divulgación en estos días en instituciones de nuestro país, se ve bastante, está latente, no sé si me explico. Mira, creo que se está dando mucho la comunicación de la ciencia en nuestro país, cada vez se está profesionalizando más, pero todavía, particularmente en astronomía, nos está faltando porque, por ejemplo, en el observatorio tenemos una sola persona encargada de coordinar todas las becas de extensión que se encargan de dar las visitas guiadas al Museo del Observatorio y en Bosque Alegre también. Y hace falta por ahí que esa profesionalización llegue a estos ámbitos para que uno pueda tener políticas un poco más a mediano o largo plazo y uno pueda hacer cosas un poco más contundentes. Muchas veces hay muchos intentos, hay mucho, cada vez se hace más. Un ejemplo de eso es la Noche de los Museos en el Observatorio de Córdoba, que tiene una gran llegada, donde ahí se hace presente la sociedad, etcétera, pero por ahí falta un poco más tener en cuenta esta profesionalización como es una profesionalización de cualquier otra área. O sea, es tan importante hoy que haya otras cuestiones como un operador en un telescopio, como que nuestros observatorios tengan gente especializada en esto que ayude a hacer eso. Creo que va por ahí lo que preguntabas, María. Cualquier cosa me volvés a escribir, María, o pausa el micrófono. No hay problema. Voy a leer lo que dice Nicolás Ballines. Hay un tipo de regulación para que las noticias las dé una persona especializada, porque como suele pasar en boca, se va desgranando información. O sea, los medios y los grandes medios también tienen periodistas especializados en ciencia. Estos periodistas especializados en ciencia sí van a usar fuentes confiables. Como cualquier noticia tiene que tener fuentes confiables. El problema es que también, por los medios ahora de comunicación, redes sociales, etcétera, sí, muchas veces la información que se da no es información buena, pero en general no pasa o sea, así como les mostré estos criterios, en general uno necesita tener fuentes confiables para poder publicar una nota en un gran medio. Que a veces esto no suceda no está tan bueno, digamos, pero en general los grandes medios tienen criterio que las fuentes tienen que ser especializadas y muchos tienen especialistas en periodismo científico. Lo que pasa, y ahí es lo que me parece donde vos vas, Nico, es que muchas veces se toman estas noticias como de entretenimiento, de espectáculos literalmente. No pasan por un periodista especialista en comunicación pública de la ciencia, sino que cualquier periodista saca una nota como la NASA descubrió hoy que no sé qué. Y entonces saca esa nota. Cuando no pasa por un periodismo especializado, sí, muchas veces pasa que la nota está muy mal dada, pero porque está, inclusive pueden ver en las notitas, en entretenimiento o está como información general. Pero cuando son noticias científicas, en general se usan fuentes que sean confiables. Bueno, ahí me dice María que es eso. Y Lía. Les puedo dejar acá mi contacto si quieren. Sí, es así, le sacan una foto o lo ponemos en el chat, si no. Bien, Facundo, Sí. se está transmitiendo también por YouTube y te han dejado una pregunta. Mario, ¿te la leo? Dale. Dice, ¿qué se podría hacer desde la facultad para difundir la astronomía en la sociedad? Fundamentalmente es, o sea, son muchas las cuestiones que se pueden hacer. Un segundo, ahí está. Ahí están pudiendo ver la pantalla. Sí, se ve. Bien. Perfecto. Bueno, son muchas las cuestiones que se pueden hacer de nuestras facultades, porque una principal es, justamente que un poco lo que quería plantear en la charla, es que es no dejarse llevar por los criterios de noticiabilidad de los grandes medios y comunicar lo que realmente hacemos. A la gente le interesa saber lo que realmente hacemos. Entonces, se pueden hacer notas, se pueden hacer videos, se pueden hacer, por ejemplo, ahora están circulando mucho lo que son videitos de YouTube, podcast, entrevistas a científicos, donde por ahí no es gran producción la que uno necesita, sí tiempo, pero no gran producción, y uno puede comunicar, por ejemplo, en las distintas áreas a qué se dedican. Y por lo menos se va ampliando de a poco. Las estrategias hay que pensarlas, digamos, para una facultad hay que pensar como muchas estrategias juntas, pero inclusive los grandes medios pueden llegar a levantar nuestras notas o otros medios de periodismo científico especializados. Si uno empieza a hacer producciones que tengan que ver con esto, seguramente la van a levantar. Entonces por ahí es eso lo que puedo decir en un primer momento, digamos. Sobre qué facu y qué ámbito en particular, pero es eso.
Bien. Hola Facu, muy linda Hola. la charla. Tenía una preguntita. Dale. Em, con respecto a lo que vos opines, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan difícil encontrar dentro de lo que es la divulgación científica fotografías astronómicas en bruto? O sea, yo entiendo que se usa el Photoshop para darle unos ciertos colores, se embellece un poco la fotografía para que genere más impacto. Pero lo que sí encuentro es que es muy difícil encontrar fotografías astronómicas en bruto, ¿no? No es tan común, no es tan fácil tampoco, y no se suele usar eso. ¿Vos pensás por qué? Muchas veces sí, es cierto. Muchas veces las fotos que se buscan mostrar son muy lindas, o sea, son fotos ya muy procesadas para que sean muy lindas y no importa mucho, no se usan para comunicar. O sea, es una nota para decorar, digamos, más que para comunicar, digamos. Entonces pones una foto que sea linda. Pero hay bancos de imágenes, muchas fotos son públicas de la NASA, de la ESA, etcétera, están públicas y muchas veces en sus mismas comunicaciones, las notas, o sea, la NASA, la ESA, a veces algunas instituciones chilenas, etcétera, en sus mismos lugares muchas veces sí tienen imágenes un poco menos procesadas. Pero eso también depende de los mismos investigadores y lo que comparten. No es tan simple porque a veces los mismos investigadores solo comparten cosas muy procesadas, muy lindas. Entonces tampoco es que el periodista tiene acceso al dato científico. No sé si te respondo, pero es como complicado por ahí, hay esa relación también. O sea, alguien no manda su dato en crudo, digamos, a un periodista. Entonces muchas veces sí también son imágenes muy retocadas o muy bonitas las que se publican. Pero es un doble juego, un poco espectacularizar y un poco lo que se comparte. Pero hay bancos de imágenes de la ESA, de la NASA, de distintos lugares donde uno puede conseguir fotos un poco más realistas. Espero haberte contestado, Nico. Bueno, Ahí hay una última de Nico. sí. ¿Qué hacer cuando el conocimiento científico se cruza con creencias? Claro, justamente ahí, desde las controversias, que es lo que a mí más me parece para charlar de ese tipo de cosas, es establecer un diálogo y entender que puede haber distintas formas de saberes, para qué se construyen esos saberes y tratar de hablar sin creer que la otra persona tiene que tener la misma finalidad que uno. O sea, por ejemplo, un tema típico es la astrología. La astrología como creencia es algo que uno no puede decirle a otra persona qué creer o qué no creer. Puede darle ciertos fundamentos astronómicos por los cuales uno no cree y por los cuales uno a lo mejor puede tratar de explicar por qué ese conocimiento considera que no es válido, o por qué no es predictivo, o por qué no cumple con otras cuestiones científicas. Pero muchas veces hay que tener en cuenta que las creencias son otro tipo de saberes. Entonces, un saber del tipo de creencia no es válido o no válido, sino que es algo que podamos creer o no. Entonces es un diálogo que es complejo, pero que a veces es necesario afrontarlo